Sí, de hecho yo tampoco me he estado uniendo estos días pero sí les he visto las grabaciones. Se me ha hecho un Ok, poco. ok, Sí, súper bien, entonces. ok. Así esto es más empapado de lo que vamos a ver. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ya ahora sí, de manera formal, creo que se supone que ya estoy grabando. O sea, sí, listo. Entonces, en esta sesión, igual vamos a ver el último tema de la parte de estadística y básicamente lo que vamos a ver son las medidas de tendencia o medidas de posición central. Uy, tengo a Jerlyn en sala de espera. Listo. Les decía que, bueno, esta semana vamos a ver las medidas de tendencia o medidas de posición central. De cualquiera de las dos formas se llaman. Ok, la semana pasada vimos las tablas de frecuencias y, bueno, la observación de estas tablas nos suele poner de relieve o de ejemplo, digamos, la tendencia de los datos a agruparse en torno a valores centrales, que era lo que yo comentaba la semana pasada, que podemos hacer observaciones gracias a estas medidas de tendencia. Ok, vean esta parte, dice, imaginemos que estamos en una reunión de amigos, siempre hay una persona sobresaliente o que todos tienden a hablar con él, el famoso popular del grupo. Nunca falta, ¿verdad? Resulta que las tendencias o estos datos sobresalientes o medidas de posición central tienen mucha importancia en la estadística, ya que así encontramos un dato que nos caracterice a todo el grupo, que represente a todo el grupo y que nos permitirá pues que sea más fácil realizar cálculos y análisis de este grupo, ¿verdad? De este grupo que se observó, básicamente. Entonces es súper importante conocer estas medidas, manejarlas, digamos, entenderlas principalmente, porque más allá de un número, que al final y al cabo es lo que probablemente vamos a obtener, un número, un valor, un dato estadístico, más allá de ser eso, nos permite analizar muchas cosas, o sea, interpretar muchas cosas. Tenemos para esta clase, y en realidad son las únicas que se ven en este nivel, estas dos medidas de tendencia. La primera se llama media aritmética y también se llama promedio o media. O sea, tiene sus tres nombres, ¿verdad? Pero al final y al cabo se refieren a lo mismo. Y tenemos la moda. Estas son las dos medidas de tendencia que vamos a ver. La media aritmética y la moda. Entonces, la primera es la media. Vamos a ver la media y básicamente es un resultado que se obtiene al tomar todos los valores de una serie de datos y dividirla entre el total de ellos. Se representa con este simbolito de acá. Aquí está. Esta X de acá. Y es llamado como X barra. Pero nada más decimos promedio o media aritmética o simplemente la media. Visto de una forma más formal, más numérica, entonces la X barra, ¿verdad? Ya vimos la representación, es como que usted tome el valor 1, el valor 2, el valor 3 y lo sume hasta que sume todos los valores de la tabla y los divida. Vean que primero, esto es lo primero que tenemos que hacer la suma. Uy, lo hice mal. Primero, la suma. Es muy importante porque si no se nos va a alterar terrible. Y después la división. Segundo, la división. Básicamente, entonces n es la cantidad total de datos. Si tenemos 20 datos, esto es lo que nos va a representar este n. Y cada uno de las x representan el valor de cada dato estadístico. Entonces, hemos conversado, ¿verdad? Ya en clases anteriores sobre la altura, por ejemplo. Entonces podemos tener, bueno, voy a hablar en centímetros, 164 como primer valor, 165, 155, 170, y esos son mis datos estadísticos. Entonces yo sumo esos datos y en este caso dije 4 datos.
Entonces, sumo esos 4 datos y después los divido entre 4. El orden, en este caso, sí es importante tenerlo en cuenta. Veamos este ejemplo, entonces, para ya hablar de temas más formales. Dice, queremos conocer cuál es el salario promedio de un emprendimiento. Entonces, entrevistamos a los empleados para conocer su sueldo semanal y obtenemos lo siguiente. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empleados, ¿verdad? Sí, 7. Ay, se me perdió el puntero. Aquí está, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empleados tenemos. Entonces, le preguntamos a cada uno de los empleados y nos dieron estas respuestas. Ok, si queremos conocer, vean lo que me están diciendo, el salario promedio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumo este dato de acá, 14,320 más 14,320 más 17,570 más 21,050 más 21,470 más 34,250 más 39,200 más 45,760. Si ustedes suman todo eso, les va a dar un resultado de 193,620. Si no me equivoco, no sé si alguno lo hizo. Y 1, 2, dijimos que eran 7. Entonces, este resultado lo dividimos entre 7. Al hacer la división, nos da que eso es igual, el promedio, aquí me faltó el X barra, es igual a 27,660. Ahora, si yo les presento este dato, este salario promedio, ¿qué piensan ustedes? ¿Representa el salario de todos los empleados o no lo representa? ¿Qué opinan? ¿Será que todos entonces ganan 27,000? ¿Qué opinan? Creo que no. O sea, es un promedio nada más, creo. Exactamente. Vean que además, o sea, este dato, el de 14,000 y el de 45,000, están muy alejados de lo que nos está dando el promedio. Pero y no es como que yo quiera saber cuánto gana exactamente cada uno. Simplemente quiero saber el salario promedio. Veamos este otro ejemplo. Entonces, en una fábrica hubo un lote de producción de 100,000 motores. Para medir sus minutos de funcionamiento, se tomó una muestra de 5 motores y se pusieron a prueba. Y se extrajeron los siguientes datos. Entonces tenemos en minutos, ¿verdad? Están representados en minutos el funcionamiento de estos 5 motores de nuestra muestra. ¿Cuántos minutos durarán típicamente los motores? Vean que otra vez, típicamente, esto lo podemos interpretar como un promedio. ¿Qué hago? Hago exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Sumo 3,50 más 3,65 más 3,55 más 3,58 más 3,52. Cuando se realice esa suma, el total nos va a dar, vamos a ver, aquí tengo campo, X barra nos va a dar igual a 17,8 minutos. Pero resulta que tengo que dividirlo entre 5 motores, que es lo que tenemos en total. Y si realizamos esa división, esto nos va a dar igual a 3,56. Ese es 3,56 minutos, es el promedio, y en este caso vean que sí, casi todos están muy cerca, solamente este dato que es un toque más altillo, pero todos están muy cerca del promedio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que estos motores son para automóviles o serán para juguetes? ¿Qué opinan? ¿Y por qué?
Vean la cantidad de minutos que dice que funciona, son muy bajos. ¿Qué opinan? Bueno, yo diría que son para juguetes porque el tiempo, sí, como usted lo dice, es muy bajo. Ujú. Posiblemente sí, o sea, un carro no llega a uno ni a 300, 400 metros, menos con las presas de Costa Rica, por supuesto. Entonces, a mí me parece, ¿verdad?, que lo más probable es que sean para juguetes. Ok, ya vimos estos dos ejemplos anteriores, vimos cómo calcular la media, ahora vamos a ver propiedades de la media. Es claro, bueno, ya vimos siempre en los conjuntos que contengan datos numéricos, ¿verdad? O sea, que tengan variables cuantitativas, siempre va a existir el promedio. ¿Por qué? Porque simplemente agarro los datos, los sumo y los divido. Y listo, ya me existe el promedio. Problema resuelto. La media es única. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo sumen los datos ustedes, del más alto al más bajo, o al revés, del más bajo al más alto, o en desorden, siempre, siempre, siempre les va a dar la misma media. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, es única para cada grupo de datos. Puede considerarse una muestra confiable, pues no varía tanto como las otras medidas de tendencia. Y además, pues toma en cuenta todos los datos del conjunto, como acabamos de ver. O sea, por supuesto, tengo que sumar todos los datos y los estoy tomando en cuenta a todos. Pero, ok, viendo este resumen, tenemos ventajas. Es un concepto familiar debido a su uso cotidiano. Todos hablamos de promedio. Independientemente de lo que estamos haciendo, hablamos de promedio, mencionamos el promedio, eh, incluso hasta en contextos que no debería hablarse de promedio, se ha utilizado, pero pues todos conocemos o tenemos una idea, al menos intuitiva, de qué es el promedio. La ventaja también del promedio, como les decía, es que solo existe uno, es único en un grupo de datos. Además, pues para calcularlo se toman en cuenta todos los datos y determina con mayor certeza características del conjunto de datos. Sin embargo, este promedio tiene desventajas también. ¿Por qué? Porque puede ser afectada por valores muy extremos y que realmente no son muy representativos. ¿Por qué? Ok, vean este ejemplo, ya lo hicimos y pues el promedio, vean estos datos, 14,000, este de 14,000 y este de 45,000. Son datos muy altos y muy bajos comparados con lo que nos está dando el promedio. Si yo aquí agregara un dato más de, digamos que hay un empleado más que gana, eh, así bien alejado, bien dramático, digamos que 85,000 cerrados. Ahí, un dato extra, ¿verdad? Ahorita voy a borrar eso porque si lo mando así no, pero es para que ustedes vean, si hacemos ese cálculo, si a los 193,620 que ya habíamos tenido le sumamos los 85,000, ese resultado nos va a dar, vamos a ver, lo voy a poner acá, ese resultado X barra nos va a dar igual a, hoy que tengo alguien en la lista de espera, listo, X barra nos va a dar a 278 620 entre 8 en este caso, porque estamos agregando un dato más. Y si hacemos esa división, resulta que nos va a dar 34,827,5. Vean que esto está subiendo un montón más, ¿verdad? Este promedio está subiendo un montón más. Y también, además de que está subiendo un montón más, está súper alejado de este de 85,000, pero súper, súper alejado realmente. Entonces, estos datos, y aún si tuviéramos uno aquí de 5,000, esos datos van a hacer que se haga súper, súper, o sea, que se afecte un montón el promedio final.
Sin embargo, pues tenemos más ventajas que desventajas de usar la media, ¿verdad? Esto también, listo. Otra vez está reverte. Listo. Ok, entonces vemos, ¿verdad?, que puede ser afectada por estos valores. Y si yo tuviera tres, ¿cómo se llama? Tres datos más mayores a 85,000, imagínense, o sea, si con un dato de 85,000 subió a, o sea, subió 7,000 más, imagínense si le agrega, ya no dije nada otra vez, si le agregáramos muchos más datos mayores a 85,000. O sea, eso se nos iría larguísimo de los primeros datos que ya teníamos. Pueden hacer la prueba si quieren. Pero ahora vean esta otra diapositiva. Ya vimos entonces el promedio. Acá en este primer dibujo, parece ser, acá de este ladito, el de arriba, parece ser que hay una vestimenta que está de moda entre los personajes que tenemos ahí. ¿Cuál será? ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Porque se repite, profe, buenas. Hola, Jerlyn. Bienvenida. Gracias, es que le costó un toque porque se me, des- se me desinstaló la aplicación, pero Ah, se repiten la vestimenta de ambas. exactamente, las dos están usando como que parece que es como un chaleco y por debajo un suéter, Sí, una blusita creo que sí. Ajá, y un pantalón negro y las tenis. Ven que tenis. están vestidas igual. Ujú, sí, Entonces sí, es la que está de moda. Y con respecto al corte de las muñequitas de abajo, ¿cuál sería? Parece que hay un corte también que está de moda. sí, el corte de cabello de las tres creo que es igual. Bueno, yo digo Parece, que me parece porque la que tiene las manos hacia arriba no se le ve bien, pero como por el codo del brazo pareciera que tiene el mismo corte, simplemente que las hacia la izquierda tienen el pelo color como rojo, no sé, como castaño, parece. sí, no sé, ajá. Exacto, pero por lo menos el corte parece que es el mismo, parece que es el que está de moda entre ellas. Ujú. Ok, básicamente, ahora vamos a ver qué es la moda y básicamente es eso, ver lo que más se repite. ¿Por qué? Esto nos dice que es el valor que presenta más frecuencia en los datos. ¿Qué era la frecuencia? Recordemos lo que vimos la semana pasada. Vimos que la frecuencia era la cantidad de veces que aparece un dato en una tabla, digamos. Entonces, el que representa más frecuencia, el que tiene más frecuencia, es la moda. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo más veces. Por eso les pusimos este ejemplo de primero, para que vean, ok, se repite, parece ser que está de moda porque todos lo tienen. Esta medida no requiere un cálculo y pues nos funciona tanto para datos cualitativos como para cuantitativos. ¿Por qué? Aquí ya vimos un ejemplo claro donde estamos usando variables cualitativas. Simplemente es ver qué se repite. Entonces, si se repite la vestimenta, eso es un dato cualitativo. Entonces, funciona para ambos, eso sí no tiene problemas. Por ejemplo, dice que en esta escuela Takara la Carne quiere averiguar el salario de 90 de sus egresados para actualizar sus estadísticas de rendimiento y proyección del salario esperado en los estudiantes graduados. Para ello, pues posiblemente hicieron un estudio eh, muy profundo, entrevistaron a algunos egresados y pues hicieron esta tabla. Entonces, en dólares, hay algunos que ganan entre 6,000 y 6,200, después entre 6,300 y 6,500, y así sucesivamente, hasta llegar a 7,500, bueno, entre 7,500 y 7,700. En este caso, pues, ¿cuál será la moda de los salarios? Vean que esta columna de acá me representa las frecuencias
porque me dice cuántos egresados hay para cada agrupación, digamos, de salarios. Entonces dice, ¿cuál será la moda de los salarios? ¿Cuáles son los salarios que más presentan frecuencia? O el que más presenta frecuencia, porque la moda en este caso pues va a ser solo una, porque ninguno tiene la misma cantidad. ¿Cuál será la moda? ¿Qué opinan? 18. 18 egresados, pero ocupamos más bien este valor de La acá. cantidad, ajá, 7.200 y 7.400. Ajá, Bueno, los que dólares. están en ese intervalo, ajá. ¿Por qué es la moda? ¿Qué opinas, Jarlene? ¿Cómo Son dedujiste que era la los que moda? se repiten más por el número 18. Creo que por el Exactamente, 18. exactamente. Es el que tiene mayor frecuencia, entonces quiere decir que si descomponemos finamente esta tabla y ya tenemos la cantidad exacta de cada uno de los salarios, la mayoría van a estar en el grupito de 7.200 a 7.400. Ahora, ¿consideran ustedes que este valor representa bien al grupo estudiado? Representa al total, vean que hay desde 6.000 a 7.700. ¿Será que todos rondan a este valor? ¿O será que no, que tal vez hay otra forma mejor de representar el grupo? Bueno, les voy a soplar. Para mí, al menos, pues no lo representa bien. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo que vimos la vez pasada, donde yo les decía a las chicas que se conectaron ese día que si yo quisiera estudiar a los estudiantes, valga la redundancia, del grupo de Terra y las tomo solamente a ellas dos, que eran las que estaban ese día, que si realmente estoy representando a todos los estudiantes de Costa Rica del grupo Terra. En este caso, aquí, aunque tenemos 18 egresados que ganan esta cantidad de dinero, tenemos 16 egresados que ganan $1,200 menos. Entonces, yo, al menos, yo pienso, pues que no me representa al total de egresados que se tiene. No sé si me explico o si quedan como con dudas o si tienen una opinión diferente. ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Cómo vamos? No, se quedó claro, profe. Yo diría que un aproximado, sería como, ahí representaría un aproximado, pero no la totalidad de todos. Exactamente. Me parece, estoy de acuerdo con vos. Bueno, si nadie más tiene alguna otra opinión para contradecirme o algo más que decir, entonces vamos a ver ahora el, el resumen, el resumen del partido, no mentira, de la moda. Ventajas entonces de la moda. Ok, permite localizar datos tanto cualitativos como cuantitativos, que es lo que mencionábamos hace un rato. Además, pues no es afectada por valores extremos. Aquí no importaba, teníamos pues muchos arriba y muchos abajo, pero no importaba eh, si eran datos extremos o no. Al final no me afecta quién es la moda, pero pues también tiene sus desventajas, ¿verdad? Que puede ser de que no siempre existe una moda, pueden haber casos donde no se nos presente una moda, pero también puede haber un caso en que haya más de una moda. Entonces, ¿cuál es el chiste de tener más de una moda para interpretar o para comparar estos datos? O sea, no tiene, tal vez no tiene sentido porque si yo tengo que la moda acá, por ejemplo, si tuviera que esto en lugar de ser 17 fuera 18, entonces, ¿cuál es el chiste de tener dos modas para interpretar la moda en los salarios, verdad? Es como un poco contradictorio, tal vez. Entonces, o no tiene o tiene.
más de una. Esa es como la desventaja principal de la moda. No es que no sea confiable, sino que puede presentar estos problemas. Ahora, este resumen general, entonces, nos dice qué es la media aritmética y la moda en un súper resumen, ¿verdad? Entonces, la media o el promedio nos indica el valor que obtendría cada uno de los individuos si se distribuye en valores iguales. Entonces, por ejemplo, digamos que Daya tiene 3 confites y Henry tiene 5 y Jerlyn tiene, ya dije 3, dije 5 y Jerlyn tiene 4. Entonces, si yo agarro los confites de ustedes 3 y los junto con un solo saco, ¿verdad? Bueno, una sola bolsa, un saco es muy exagerado. Tengo 5, 3 y 4, voy a tener 12 confites, ¿verdad? Entonces, yo como soy una profe justa, entonces le voy a dar la misma cantidad a cada uno, porque no es justo, ¿verdad? Le doy a cada uno la misma cantidad y ahí lo que realmente estoy haciendo es el promedio. Estoy sumando eh, los 8 confites, bueno, los 12 confites de ustedes y los estoy dividiendo entre 3. Básicamente, así podemos interpretar el promedio en un ejemplo súper sencillo, súper simple. Y la moda, pues nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos. Básicamente, ya lo vimos en los otros ejemplos. Si no tienen alguna otra pregunta, a ver, de lo que sea, no importa. No, todo claro. ¿Todo bien? Bueno, podemos hacer un receso ahorita de 10 minutos y volvemos a las 6:43 más o menos para empezar con la parte pues que más nos gusta, la parte práctica. Entonces nos vemos más o menos a las 6:43.
Listo, entonces espero que sigamos todos por acá. Para continuar, entonces, aquí repasemos otra vez el resumen general. Entonces, la media era el valor que obtendría cada uno de los individuos, ¿verdad? Que se distribuyen valores iguales. Y pues la moda nos indica que qué valor se repite más veces dentro de los datos. Es necesario, pues ahora para esta segunda parte, tener presente qué es cada cosa, ¿verdad? Entonces, ahora sí, comencemos a practicar. Vamos a ver, igual que siempre, algunos ejemplos de ejercicios como de los típicos que ustedes se pueden topar en los exámenes. Entonces nos dice, este primero nos dice, las notas de Juan en cada uno de los 3 periodos de la asignatura de español son las siguientes. Nos dice entonces, en este primer periodo su nota es de 80. En este segundo periodo su nota es de 70. Y en este tercer periodo su nota es de 90. Entonces dice, si la nota final está constituida por el promedio, ¿verdad? La media aritmética, ven que todavía les dan un nombre más, de las notas obtenidas en cada uno de los periodos, entonces, ¿cuál es la nota final de Juan en esa asignatura? Entonces, ¿qué hacemos para calcular esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opinan? Bueno, les voy a dar una pista. Entonces, vamos a agarrar cada uno de las notas de, de Juan en sus 3 periodos. Las vamos a sumar. Entonces, 80 otra vez. 80 más, qué bonito más. Vamos a tomar entonces, ahora sí, 80 que es la primera nota, 70 que es la segunda nota, más 90 que es la tercera nota. Y como son 3, lo vamos a dividir entre 3. Entonces, x barra es igual a la suma de esas 3 cosas. Y si sumamos 80 más 70 más 90, eso nos va a dar igual a 240. Pero eso es solamente la suma, aún tenemos que dividirlo entre 3. Y si hacemos la división de 240 entre 3, el promedio o la media aritmética nos va a dar igual a 80. Entonces la respuesta, en este caso, el promedio de Juan en la asignatura de español sería 80. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? No, todo bien. Ok, gracias. Siguiente pregunta, entonces, nos dan esta información para responder 2 preguntas. Nos dan una tabla, una tabla de distribución de frecuencias y nos dice que es sobre la cantidad de horas de estudios que dedican 20 estudiantes durante un fin de semana. Entonces tenemos un estudiante que dedica 0 horas a estudiar, 3 estudiantes que dedican 1 hora, 2 estudiantes que dedican 2 horas, 3 estudiantes que dedican 3 horas, 7 estudiantes que dedican 4 horas y 4 estudiantes que dedican 5 horas. Lo que nos preguntan, lo que nos piden hacer es encontrar la moda entre la cantidad de horas de estudio. ¿Cuál sería la moda en este caso? El 3, profe. El 3, ¿estás segura?
La moda de, La moda de la tabla completa, ¿cuál sería la moda? de toda. Ujú. El 7 entonces. Son El 4, 7 que me representa representa las... 4. Ajá, exactamente. Entonces venimos y ando el pulso terrible, pero resulta que estos dos, ¿verdad? Son, o sea, el 7, tenemos 7 estudiantes que estudian 4 horas de estudio. Entonces la respuesta dice la moda entre la cantidad de horas. Entonces la cantidad de horas que está de moda son 4 horas. ¿Y por qué? Bueno, porque es la cantidad de horas que más tiene estudiantes. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar entonces con esta misma tabla, pero me preguntan cuál es la cantidad máxima de horas que dedica un estudiante al estudio. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la cantidad máxima? Igual eso lo podemos ver de la tabla también. Total de horas. No, me preguntan la cantidad máxima, entonces, ajá. ¿Cuál es el número más alto de horas que se estudia? Bueno, no Bueno, que sé, pero me estudiamos. parece sería el El 5, ¿no? Ajá, cua- serían 5 horas. ¿Por qué? Porque no tiene tal vez el número más alto de estudiantes, pero sí es la mayor cantidad de horas que dedican, pues entre todos, ¿verdad? Entonces la respuesta sería esta, la D, como nos dijo el compañero. ¿Por qué? Lo mismo, me preguntan, vean que dicen horas. Esta es la clave. Horas. Entonces me vengo aquí. Ok, el número más alto que puedo obtener es, ay, otra vez, este puntero rebelde. 5 es la mayor cantidad de horas que puedo obtener. Ok, igual si no hay, si hubiera alguna pregunta, me avisan y la vemos, ¿verdad? Ahora, pues si no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Me presentan esta otra tabla, igual con frecuencias, y dice que se le preguntó a un grupo de 10 jóvenes por sus edades en años cumplidos. Y pues me resumen la información extraída. Resulta que tenemos 4 estudiantes con edad de 13 años, ¿verdad? Tenemos 2 estudiantes de 14 años, 2 estudiantes de 15 años y 2 estudiantes de 16 años. Bueno, 2 jóvenes, no son estudiantes, mentira. Eh, pero, pues esto es lo que me están dando, ¿verdad? Entrevistaron a 10 y eso fue lo que obtuvieron. Ahora, me dicen, el dato que representa la moda sobre las edades corresponde a, vean, igual aquí tenemos una clave, es la moda sobre las edades, ¿verdad? Entonces aquí utilizando el comodín de 50-50 podemos descartar esta opción y esta opción. Ay, no, mentira, las otras dos eran. Me equivoqué de las que podemos descartar. Podemos descartar entonces esta y esta. ¿Por qué? Por esto. Me dicen edades y eso lo que me representa son frecuencias. Entonces los datos que me quedan son 13 y 14. ¿Cómo decido yo si es 13 o es 14? Por los números, bueno, dice que frecuencia absoluta serían 4 de 13. Exactamente. Y como la moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta, como nos dice Jerry, la mayor frecuencia absoluta es 4. ¿Y qué me representa esta frecuencia? La edad de 13 años. Correcto. ¿Estamos bien? Bueno, supongo que sí.
Siguiente, entonces nos dicen horas que dedican 30 estudiantes para escuchar música durante las vacaciones. Igual nos dan una tabla, vean que otra vez este número de estudiantes me representa la frecuencia y en este caso frecuencia absoluta porque está en números también. Y nos dicen pues va de 0 a 5 horas de escuchar música. Cada uno habrá tener su respectiva frecuencia y lo que nos pregunta es cuál es la moda. La moda es que los estudiantes escuchen música cuántas horas durante las vacaciones. Nuevamente nos vamos acá a la tabla y cuál es la mayor cantidad, o sea, cuál es la cantidad de horas que tiene más estudiantes. Tiene el 9, sería. Ajá. Tiene 2. Y ese 9, ajá, exactamente. El 9 me representa la cantidad, o sea, me dice que hay 9 estudiantes que escuchan 2 horas de música. Y es la mayor, ¿verdad? No hay ninguno que sea mayor que 9. Entonces me vengo a las opciones y digo, ok, la moda es que los estudiantes escuchen música 2 horas durante las vacaciones. Correcto, como nos dijo Jarlene. Pero además de calcular la moda, tenemos que calcular la media aritmética. Resulta que aquí hay un detalle súper, súper, súper importante. No podemos simplemente agarrar esto y sumarlo. ¿Por qué? Porque aquí lo que me están dando es una tabla de frecuencias. ¿Qué es lo correcto que yo tengo que hacer? Ok, primer detalle, el 0 hay que agregarlo, ¿verdad? Porque pues hay 8 estudiantes que ni siquiera escuchan música, ¿verdad? Entonces, voy a agarrar cada uno de estos datos de cada hora, voy a multiplicarlo por el número de estudiantes que le corresponde. ¿Por qué? Porque es que eso al final sí me va a afectar el promedio. Entonces, yo me vengo acá, lo voy a hacer a este lado y voy a decir, ok, 0 por 8. Igual eso me va a dar 0, pero pues hay que agregarlo. 1 por 6. 2 por 9, ¿verdad? Esta correspondencia. 3 por 2. 4 por 3. Y 5 por 2, ¿verdad? Entonces voy a anotar aquí cada uno de los resultados. Esto me va a dar igual a 0, esto me va a dar igual a 6, esto me va a dar igual a 2 por 9, 18, 3 por 2 son 6, 4 por 3 son 12 y 5 por 2 son 10. Entonces, ahora sí, esto de acá lo voy a sumar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final y al cabo es como que ustedes agarren. Recuerden que al principio dijimos, ¿verdad? Que el promedio, vamos a repasarlo, es que ustedes tomen el valor de una serie de datos y la dividan entre el total de ellos. Pero qué cosa interesante estamos teniendo aquí, que estoy resumiendo, voy para llegar a la pregunta, estoy resumiendo esto en una tabla de frecuencias. Entonces yo necesito tomar en cuenta todos los valores. Es como que ustedes agarren y escriban, ay, es como les dije hace un rato, como que lo despedacen, voy que se me perdió el mouse, aquí está, como que lo descompongan en una parte más descompuesta, valga la redundancia. Vamos a borrar esto. Y lo hagan, y nada más como que si hubieran apuntado los datos. Entonces vengan y escriban 0 más 0. Bueno, 0, este más no va ahí. 0, tengo 8 que escuchan música 0. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después tengo 6 que escuchan una hora. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente hasta que completen las respuestas, ¿verdad? Que obtuvieron.
Entonces, por eso es que realizamos esa multiplicación, porque aquí me lo están presentando resumido, pero al final y al cabo hay una tabla, digamos, detrás de esto. ¿Me explico por qué lo hicimos? ¿O lo vemos, lo repasamos otra vez? Profe, por mí, si gusta, lo repasamos, porque yo cuando entré a la clase, la primera parte como que no la vi. Ok, bueno, al principio vimos que el promedio es como que vos agarres una serie de datos, ¿verdad? Que agarres, o sea, que vayas y preguntas a 30 estudiantes en este caso, que les preguntes cuántas horas, ¿verdad?, dedican a escuchar música durante las vacaciones. Vas, le preguntas, obtenés X cantidad de datos y entonces, si cuando quieres calcular el promedio, sumas eh, cada uno de estos datos estadísticos y los divides entre el total. Ese es el promedio en sí. Como les mencioné ahora el ejemplo de los confites, yo estaba tomando los datos, que en realidad eran la cantidad de confites que tenían ustedes, hipotéticamente, ¿verdad? Pero al final lo que voy a hacer es hacer una distribución como digamos justa, ¿verdad? Como se lo dije hace un rato en el resumen. Lo que pasa en este caso es que yo no tengo los datos de forma explícita, como en, a ver, cuál ejemplo vimos al principio? Ah, ok, sí, como el ejemplo este de los sueldos semanales. Ahí está, ya descargó. En este ejemplo sí tengo los datos explícitos, no me están diciendo que hay X cantidad de empleados que ganan esta cantidad, sino lo que me están diciendo es nada más, este es el sueldo de los 7 que entrevistamos. Pero si ustedes agarran la, los datos, pues ya les sigo diciendo para llegar a la pregunta y no hablarles en el aire, es esta. Si ustedes agarran y descomponen en pedacitos esta tabla, van a obtener una como la que tuvimos hace un rato. Como que ustedes llegaran, vamos a ver otra vez, se me pierde el puntero. Listo, aquí está. Como que ustedes agarraran y dijeran, ok, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya le pregunté a los primeros 8 y claro que tal vez no se hacen ese orden, pero bueno. Le pregunté a los primeros 8 y me dijeron que no escuchan nada de música durante las vacaciones. Ahora voy y le pregunto a los siguientes 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dicen que escuchan música 1 hora durante las vacaciones. Listo, ya tengo entonces 14 entrevistados. Los 8 que me dijeron que escuchan música 0 horas y los 6 que me dijeron que 1. Pero pues yo quiero entrevistar a 30, entonces voy y le pregunto a 9 más. Entonces estos 9 me dicen que escuchan 2 horas de música, entonces lo anoto en mi tablita de registro, ¿verdad? O sea, ustedes los estaban entrevistando, hay 9 personas, van y le pregunto el primero, dice, ok, 2, 2, 2, listo, 3 primeros, los siguientes 3 que les pregunta también les dice que escuchan 2 horas, pero le pregunta 3 más y ya, le dicen que 2 horas también. Entonces, ya entrevistamos, entonces llevamos 14, ya entrevistamos a 23 estudiantes y eso es lo que más o menos llevamos. Pero pues yo quiero llegar a 30 porque yo quiero que esa sea pues mi población, una población de 30 estudiantes. Entonces me vengo y ok, le pregunto a 2 más y me dicen que no, que nada más escuchan 3 horas. Entonces, 3 horas y 3 horas escuchan 2 estudiantes, ¿verdad? Y si sigo preguntando a 3 más, estos 3 me van a decir que escuchan 4 horas de música. Y los últimos 2, ya para cumplir los 30, me dicen que escuchan 5 horas de música. Digamos que, pues, si ustedes completan eso, ¿verdad? Si fueran ustedes los que están entrevistando y hacen estas preguntas, lo van a obtener así. Recuerdan, fue lo que vimos la primera semana de clases. Lo obtenemos así. Pero después, pues como ustedes son unos estadísticos muy cargas, entonces quieren resumir esto en la tabla de distribución que vimos la semana pasada. La tabla de distribución de frecuencias que vimos la semana pasada. Entonces,
como quieren resumir toda esta información, porque qué cansado entregarle a alguien esto que está aquí al lado izquierdo para que lo vean, entonces pues venimos y lo convertimos en esta tablita de acá. Pero ¿qué pasa? Pues así directamente no podemos calcular el promedio. No podemos nada más agarrar y sumar esta columna de acá. ¿Por qué? Porque estamos dejando, o sea, estamos suponiendo que todos tienen la misma cantidad de estudiantes y aún así, aunque todos tuvieran la misma cantidad de estudiantes, o sea, que tuvieran, de hecho, la única forma en que pudiéramos hacer esto es que todos tuvieran un estudiante, porque uno por uno, ¿verdad? Y listo. Ahí sí se cumpliría, pero entrevistamos a 30 personas, entonces yo necesito 30 datos. Entonces, como necesito 30 datos, es como si yo lo hubiera descompuesto en esto. Nada más que ustedes están haciendo un examen y necesitan pues agilizar este proceso. ¿Cómo agilizamos este proceso? Ok, hago esta multiplicación. ¿Por qué? Porque así voy a tomar en cuenta los 6 datos, ¿verdad? Es como que ustedes hubieran agarrado y sumen 0 más 0 más 0 más 0 más 0, y eso les va a dar 0, por supuesto. Y suman este 1 6 veces, les va a dar 6. Suman este 2 9 veces, les va a dar 18. Y así sucesivamente hasta que obtengan esto mismo, que al final, pues para calcular el promedio, voy a tomar y voy a decir, ok, 0 más 6 más 18 más 6 más otra vez se me olvidó el x barra, más 12 más 10. X barra es igual a eso. Pero, pues, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre 30 es la cantidad de estudiantes que yo entrevisté. Quedó terrible esa línea, aprovechando que lo que iba a decir. Toma y aquí, esa quedó más o menos mejor. ¿Cómo quedamos con esto? Les hice mucho enredo, así de verdad. Bueno, supongo que les quedó claro y espero que les haya quedado claro. Ok, ya cuando hacemos esta suma, esto nos va a dar 52. Pero resulta que todavía nos falta dividirlo entre 30, por supuesto. Y si realizamos esa división, yo divido 52 entre 30, eso me va a dar 1,733333333 infinito, pero pues esta es la respuesta. Si alguno tiene o alguna tiene alguna duda con lo que les expliqué acá, me dicen. No, creo que todo está muy claro, todo está bien explicado. Ok, le voy a creer y si ninguna de las chicas me dice nada tampoco, No, profe, está entonces, claro, está verdad. Ya me quedó ok, claro. Igual la súper, cantidad que me dan, que sumo en horas, luego bueno, la cantidad de horas la multiplico y luego las divido por la cantidad, ajá, bueno, ahí era el 30, entonces por el 30. ajá, Ah, exactamente. Las multiplicas, pues para obtener estos datos y después tenés que sumar lo que obtuviste multiplicando, ¿verdad? Porque ahí nada más es como si hubieras agarrado y decís, ok, vamos a ver cuántos tiene cada uno y después lo sumas. Pero sí, sí, está súper bien. Ujú. Entonces, continuemos a ver este otro que nos trae. Nos dice, ok, igual este es, pero sobre la cantidad de horas extra clase que dedican al estudio semanalmente un grupo de 32 estudiantes. Y nos da un intervalo, digamos, de horas entre 1 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7 o 10. Nos dicen, ok, ¿cuál es la moda? ¿Verdad? La moda entre los estudiantes es dedicar cuántas horas extra clase a la semana. ¿Cómo hacemos esto? Ok, igual vemos.
como les decía la semana pasada, vemos, ok, 4, empiezo a comparar. 4 es mayor que 3, sí. Pero resulta que si sigo bajando, encuentro este 6, que es mayor que 4. Entonces ahora mi mayor valor hasta el momento es este 6. Ok, tengo 6 estudiantes, sigo bajando. 6 es mayor que 3, sí. 6 es mayor que 5, sí. Pero llego aquí a este 8. Exactamente. 8 es la mayor frecuencia. Pero lo que me preguntan es por las horas extra clase. Entonces, vengo a ver a quién le corresponde esta cantidad de horas. Esta línea me quedó un poquito mejor, qué bien. Veo la correspondencia y veo que si tengo 8 estudiantes, tenemos 7 horas de estudio. 7 es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es la cantidad de horas, porque vean que eso es muy importante. Ustedes ven la pregunta y entonces, porque me están preguntando por las horas, pero sí, para saber la frecuencia, saber la moda, necesito ver la frecuencia. Pero como me están preguntando por las horas, tengo que ir para el otro lado de la columna. Ok, si no hay preguntas con esta, vamos a continuar. Siguiente, vean que esto es muy similar a la que acabamos de hacer. Me dan una tabla de distribución de frecuencias. Y lo que me están preguntando es por el promedio o la media aritmética. Entonces vengo y hago lo mismo. Es como agarrar y dividir en pedacitos esto, nada más que esta es más grandecilla, tenemos 32. Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago la multiplicación. Tengo de horas de estudio, tengo 4 estudiantes de 1 hora de estudio. De 2 horas de estudio, tengo 3 estudiantes. De 3 horas de estudio, tengo 6 estudiantes. De 4 horas de estudio, ay, Diosito. De 4 horas de estudio, de 4 horas de estudio, tengo 3 estudiantes. De 5 horas de estudio, tengo 5 estudiantes y no me alcanzó el espacio. De 7 horas de estudio, tengo 8 estudiantes. Y la otra lo voy a agregar aquí a un ladito. Y de 10, bueno, no, aquí abajo mejor. De 10 horas de estudio, tengo 3 estudiantes. Entonces vengo y multiplico. Entonces obtengo 1 por 4, 4. 2 por 3, 6. 3 por 6, 18. 4 por 3, 12. 5 por 5, 25. 8 por 7, 56. 56, sí. 56 y 10 por 3 es 30. Pero pues como aquí no termina el proceso, ¿verdad? Vengo y escribo, ok, entonces X barra va a ser igual a 4 más 6 más 18 más 12 más 25 más 56 más 30. Y hago aquí una línea enorme que, uy, esta me quedó más bonita. Y me dicen entonces que 32 es el total. Entonces divido esto entre 32. ¿Y ahora qué sigue? Ok, sumo. Primero tengo que sumar 4 más 6 más 18 más 12 más 25 más 56 más 30. Cuando hago esa suma, eso me va a dar 151. 151, si no me equivoco en nada, tiene que dar eso. Y cuando hago la división, eso me va a dar 4, entre 32, me va a dar 4,70. Bueno, con unos cuantos decimales, pero sí, 4,70. 36, ajá, sí, 36. 4,70. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque aquí tengo la tabla unida, ¿verdad? O sea, tengo mis datos, perdón, mis datos estadísticos, los tengo todos unidos, no tengo
no lo tengo despedazado, por decir de alguna forma. Si no, pues que ya lo resumí, ya yo hice todo el estudio y ya hice el resumen, entonces lo obtengo así, pero necesito 32 datos. Eso es lo que pasa. Entonces, si el ejercicio quedó claro, como nadie me ha preguntado nada más, yo supongo que vamos bien. Sí, está claro. Ok, súper bien. Vamos ahora, igual, vean que todos los ejercicios son realmente muy parecidos. Solamente, el cuidado mayor que hay que tener en este caso es cuando me lo presentan así, en una tabla, que es lo más probable, porque cuesta mucho que les den una tabla, o sea, tantos datos separados, como lo hicimos en el otro ejemplo, aquí. Es muy poco probable que se los den así. ¿Por qué? Porque es más cansado, más cansado escribirlo así. Claro que es más fácil agarrar y decir, ok, yo tengo 8 estudiantes que no escuchan música durante las vacaciones. Entonces, los ejercicios todos son muy similares. Me dan una tabla, me preguntan por moda o me preguntan por promedio. O por máximo o mínimo también, pues que eso ya hemos visto ejercicios también. Ahora, en este, pues me hablan de la cantidad de mascotas que poseen los estudiantes de un grupo de séptimo año del Colegio de Pavas en el 2017. Vean todo lo específico que es esto. Y me dicen, ok, le preguntamos, ¿verdad?, a los estudiantes y pues ya nos contestaron. Listo, ya hice la tablita. Y lo que me preguntan es, ok, la máxima cantidad de mascotas que posee un estudiante del grupo en mención corresponde a. Entonces, vean que me hablan de cantidad de mascotas. Cantidad, Ya la vamos a hacerlos. ¿Cuántas? 6, exactamente. 6, ¿por qué? Porque como les digo, cantidad de mascotas. Me vengo aquí y el mayor valor que puedo obtener es 6. ¿Por qué 8 no puede ser? Muy fácil. Aquí de este lado no hay un 8. El 8 está aquí. ¿Pero qué me están preguntando? Cantidad de mascotas. Entonces, ese 8 desde el principio lo pudimos haber descartado. Ok, como no me preguntan, voy a asumir que estamos bien. Y ahora, con estas mismas, esta misma tabla, me dicen, ok, la moda es tener cuántas mascotas. Ok, 5. 5 mascotas. 5, a ver, espera. No. Serían 2. 2. No, tampoco es 2. Resulta que, bueno, vamos a ver. Ok, la moda era tener, la moda es cuál es el valor, ¿verdad?, que tiene mayor frecuencia. Entonces, si yo me vengo acá, este es mi lado de las frecuencias, ¿verdad? Y me vengo acá y veo, ok, 5 por el momento es el mayor, pero simplemente bajo y ya tengo uno que es mayor. Y si sigo comparando este 8 con el resto de los números, el 8 siempre va a ser el... Ajá, pero ves que me preguntan por mascotas. Entonces me vengo por este lado y voy a tratar de hacer la línea lo más bonita posible. Opa, y esta, yo me vengo, ok, sí, tengo 8 estudiantes, pero ¿cuántas mascotas tienen? Tienen una mascota. Pues tienen una mascota. Entonces la moda es tener una mascota. Y me ponen 2 proposiciones más para la siguiente pregunta. Me dicen, hay 5 estudiantes que no poseen mascota alguna.
¿Cómo traducimos esto? Hay 5 estudiantes que tienen 0 mascotas. 0 mascotas. ¿Y cómo confirmo o descarto? Vengo a la tabla, veo la que tiene 0 y efectivamente hay 5 estudiantes. Entonces esta es verdadera. Y vemos ahora, en promedio hay más de una mascota por estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tenemos que calcular el promedio. Resulta que si calculamos el promedio, vamos a escribirlo aquí chiquitito, x barra va a ser igual a 0 por 5, ya no lo voy a escribir, bueno, no, sí, mejor sí. 0 por 5, 1 por 8, 2 por 5, 3 por 2, 4 por 3, 5 por 2 y 6 por 1. Entonces 0 por 5 es 0. 1 por 8 es 8. 2 por 5 es 10. 3 por 2 es 6. 4 por 3 es 12. 5 por 2 es 10. Y 6 por 1 es 6. Ahora sí, hacemos esa suma. 0 más 8 más 10 más 6 más 6 más 12 más 10 más 6. Y me voy a valer 2 líneas para no hacer otra. Pero aquí ven que no me están diciendo cuánta es la cantidad de estudiantes. ¿Cómo podemos averiguar esa cantidad de estudiantes? Simplemente, al final sí hice la línea. Simplemente yo agarro y sumo, para saber el total, pues simplemente sumo esta columna. ¿Por qué? Porque recuerden que la semana pasada vimos que si yo sumaba las frecuencias, eso me tenía que dar el total de personas, el total de estudiantes, el total de lo que sea, ¿verdad? Que yo entrevisté o de los datos que yo obtuve. Entonces, sumo, no lo voy a escribir, 5 más 8 más 5 más 2 más 3 más 2 más 1. 5, 8, 5, 2, 3, 2, 1. Ajá. Y cuando hacemos esa suma, tenemos que 20. son 26. Exactamente. Y ahora me queda sumarlo de arriba todavía. 0 más 8 más 10 más 6 más 12 más 10 más 6 otra vez. Cuando hacemos esa suma, eso nos da 52. 52. Y si dividimos 52 entre 26, 52 entre 26, eso nos va a dar igual a 2. ¿Y qué significa eso? Ok, devolvámonos a la pregunta. En promedio hay más de una mascota por estudiante. ¿Es cierto entonces que el promedio es mayor que 1? ¿1 es mayor que 2? ¿2 es mayor que 1? ¿Es cierto? ¿Es verdadera la proposición o es falsa? Sería verdadera. Exactamente. ¿Por qué? Porque obtuvimos que el promedio es 2. Ujú. Y pues cuando nos enseñan a contar, primero decimos 1, después decimos 2. Y eso quiere decir que efectivamente hay más de una mascota por estudiante. No me preguntan cuál es exactamente el promedio, pero necesito calcularlo para saber si es cierto o no. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Supongo, porque no me dijeron nada más. Ya casi terminamos. Nos quedan como 3 preguntas tal vez. Y ahora, nos presentan esta tabla, ¿verdad? Sobre edades. Nos dicen, ok, realizan una encuesta a 25 personas para determinar las preferencias de paseo en vacaciones según la edad. A continuación se presentan las edades indicadas en la encuesta. Entonces, me dicen edad en años cumplidos de 25 personas encuestadas. Tenían 6 personas con 15 años, bla, 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 ¿verdad? Ahí vemos la tablita. Y me dicen ahora,
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la edad más frecuente? La edad más Sería la frecuente es 15. 15. Serían Exactamente. Justo iba a decir, es como si me estuvieran preguntando por la moda. Entonces, ya nos dijo Yerlin exactamente que es 15. ¿Por qué? Porque igual hacemos la comparación y obtenemos que el 6 es el... Ay, otra vez, terrible. El 6 es la mayor frecuencia. Y como me preguntan por edad, simplemente veo a quién le corresponde ese 6. Y efectivamente, esa es la respuesta. Y ahora, pues me preguntan por el promedio. Entonces, tengo que hacer otra vez la multiplicación. Siempre que ustedes tengan la tabla y lo tengan con frecuencias, tienen que multiplicar ambas columnas, después sumar y después dividir. Entonces, no lo voy a escribir ahí porque esos sí son datos más grandes. Entonces, 15 por 6 es igual a 90. Después, 16 por 3 es igual a 48. 17 por 2 es igual a 34. 18 por 1 pues es igual a 18. 19 por 1 también va a ser igual a 19. 20 por 5 va a ser igual a 100. 20 por 5 va a ser igual a 100. 21 por 2 va a ser igual a 42. 24 por 1 va a ser igual a 24. Y 25 por 4 nuevamente va a ser 100. Y ahora venimos, y otra vez la profesora Lina le va a quedar terrible. Bueno, esto está más decente. Y dividimos eso entre 25. Venimos acá a este lado, escribimos X barra otra vez. Y ahora sí, tenemos que hacer la suma. 90 más 48 más 34 más 18 más 19 más 100 más 42 más 24 más 100. Hacemos esa suma, eso nos da 475, pero nos falta dividirlo. Y cuando dividimos 475 entre 25, eso nos va a dar igual a 19. Y como me preguntan por el promedio, simplemente vengo aquí y marco el 19. Realizamos la suma. Bueno, la primera es la multiplicación, después la suma, después dividimos y obtuvimos entonces que el promedio es igual a 19. Supongo que nuevamente no tenemos dudas. Y ahora sí, les cuento que esta es nuestra última pregunta por el día de hoy. Y nos dice que Sonia desea saber cuál es el promedio obtenido en 3 pruebas de ciencias durante el primer trimestre lectivo de este año. Si las notas fueron de 80, 75 y 88, ¿cuál fue el promedio de Sonia en ciencias? Esta se parece a la que hicimos de Juan hace un rato, pero ahora Sonia. Entonces me dicen promedio. ¿Qué hago? Aquí no tengo que multiplicar nada, tengo los 3 datos caditos. Entonces digo que el promedio es igual a 80 más 75 más 88. Y como tengo que dividirlo entre la cantidad de datos, en este caso tengo 3 datos. Si realizamos la suma de 80 más 75 más 88, eso nos da 200, se me perdió otra vez, aquí está, 243. Y si dividimos eso entre 3, resulta que nos da 81. ¿Cuál es el promedio de Sonia en ciencias entonces? Esto lo vamos a hacer aquí adentro. 81.
Y terminamos. ¿Quedaron con alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo estamos? No, profe, a mí me quedó claro. Muchas gracias por la explicación anterior. Sí, entendí. Qué Y dicha. muchas gracias. Entonces, creo que ninguna tiene más dudas. Nuevamente, igual que todas las semanas, muchas gracias por conectarse a la sesión, por participar también. Espero que les haya súper servido las 3 semanas que tuvimos de este tema. Próximamente ya se les hará llegar la información para junio, si Dios lo permite. Y sin más, entonces, muchas gracias. Gracias.